Hola, hoy es domingo y es un nuevo capítulo de Confiados. Hoy queremos hablar de cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, hoy queremos mostrarte lo que viene siendo distintas herramientas o acciones que nosotros hemos tomado en nuestra vida, en nuestro día a día para seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios y por ende escuchar su voz, amor. Sí, parte de algunas cosas que hemos puesto en práctica y que yo particularmente te puedo decir me han funcionado para escuchar la voz de Dios. Número uno, creo que para mí ha sido indispensable ir a Dios con un corazón y una intención correcta. Y recuerdo que en una oportunidad el Señor me decía, tú estás orando con la motivación incorrecta, por eso no pasa nada, porque estás orando pidiendo algo que no es lo que realmente tienes que pedir. Cuando el Señor me confrontó de esa manera fue como que wow, o sea, para Dios no hay nada oculto. Y posiblemente yo no me había dado cuenta, no de esa manera, sí sabía que yo le estaba pidiendo algo que yo quería que me beneficiara, pero finalmente Dios conoce más allá. Y era como que yo eso no te lo voy a dar porque no es por lo que tú tienes que venir a mí. O sea, a Dios nunca lo vamos a utilizar. Entonces, hoy quisiera compartirte el hecho de que cuando vayas a orar, muchas veces decimos, es que yo oro y Dios no me responde, Dios no me escucha a mí. No, Dios sí te escucha, todo el tiempo te está escuchando, pero realmente tú estás orando con un corazón correcto. Tú estás yendo a Él diciéndole, Señor, lo que tú me digas, eso es lo que yo realmente voy a hacer. Porque muchas veces vamos al Señor y le pedimos por algo, pero finalmente terminamos haciendo lo que nosotros queremos o queríamos hacer desde el principio, solo que queremos decir, oré y Dios me dijo, pero en los frutos de eso te das cuenta que nunca fue la respuesta de Dios y que tú lo sabías. Entonces es importante orar y decir, que se haga tu voluntad y lo que tú me digas yo lo voy a poner en práctica y vas a ver el respaldo de Dios en eso. Sí, la palabra de Dios dice que mis ovejas escuchan mi voz. Entonces es bien interesante o nos debemos hacer una pregunta a estas alturas de nuestra relación con Dios y es ¿realmente estoy siendo una oveja del Señor? ¿Realmente estoy yo dando los frutos que es el tener una relación con Dios? Hay algo que yo utilizo muchas veces, ¿no? Y que hay veces que me he equivocado, es un constante aprendizaje el tener una relación con Dios. Y muchas veces cuando me ha tocado estar presente en ciertas áreas de mi vida o algo está pasando y tengo que tomar una decisión importante que tal vez no está mi esposa o es una actitud que estoy tomando, la forma que me estoy comportando, y siempre trato de ponerme, amor, como si él estuviera allí viéndome. Amén. O sea, y en realidad él no está allí viendo, pero a mi mente traigo el mensaje como que lo tengo aquí a un lado. ¿Qué actitud tomaría yo? Y creo que es una posición donde nosotros debemos ponernos siempre con el Señor. Tú decías algo y es bien claro, y es llevar siempre un corazón sincero a Así la es. hora de la oración. Yo he aprendido que pues puedo orar por todo, pero simplemente el Señor me va a dar lo que realmente es necesario o lo que realmente necesito si estoy pasando algún área de mi vida. Ahora, la oración no es solamente para los momentos difíciles, la oración es constante todo el tiempo y en todo momento. Y hay algo, amor, que es que nosotros como padres, tú lo decías, y es que no, que Dios no me escucha. Nosotros muchas veces como padres, mis hijos están, papá, cómprame esto, y ya le he dicho tantas veces que no, ¿verdad? Pero ellos, el estar tal vez no tan conectados al Señor nos hace que no estemos escuchando ese no que el Señor nos está diciendo, o eso de que el Señor te dice, no, es que no es allí, ya no es ese trabajo, ya no es eso, ya no es ese sueño que tú tienes, no es el correcto para ti porque te vas a perder. Y hay un punto donde nosotros ya me cayó la boca, ya no digo más nada. Y mi hijo me dice, papá, pero tú me estás escuchando. Papá, es verdad que no, ¿verdad? Ya no, ya ellos saben reconocer de que muchas veces el silencio es una respuesta. Y también nos pasa con Dios. Hay veces que sentimos como que el silencio, creemos que Él no está haciendo nada, pero sí, obviamente cuando Él está en silencio también está orando. Así es, cuando Él está en silencio también está dando una respuesta, te está diciendo quizás no es el momento para darte, no es que no te lo voy a dar, pero no es este el momento, así que sigue esperando y en esa espera forma nuestro carácter. Pero hay algo que tú no mencionas que es el versículo de que somos sus ovejas y escuchamos su voz, y es un versículo que a mí particularmente me gusta mucho porque continúa diciendo, yo las conozco y ellas me siguen. Y habla no solamente de que nosotros escuchamos su voz, porque el escuchar su voz trae una acción en el corazón del Señor, trae una consecuencia. El escuchar su voz nos lleva a que Él sepa quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, cuando tú escuchas la voz de Dios,
se refleja en el mundo natural y todo lo que está pasando aquí primero sucede allá en el mundo espiritual. Entonces el Señor dice, ya va, yo le dije a Andrea o le dije a Leo o te dije a ti, haz esto, me escuchó, yo conozco a esa persona, porque esa persona pasa tiempo conmigo, esa persona ora, y esa persona no solamente ora para hacer su voluntad, me está escuchando, entonces yo sé quién es ella. No es lo mismo que tú vayas a Dios y le digas, haz esto, entonces el Señor te da una respuesta y tú haces todo lo contrario de lo que Él te dijo. Y el hecho de que Él diga que nos conoce, creo que habla mucho de relación, de intimidad, de pasar tiempo con Él, porque la relación con Dios es como cualquier relación en nuestro mundo terrenal y debemos alimentarla. A veces queremos ir a Dios, orar 5 minutos rapidito por lo que queremos y no nos detenemos ni siquiera a escucharlo. Sino, ya te pedí, ahora espero que tú hagas lo que yo te pedí. Como si la voz de Dios no tuviera importancia, como si lo que Él tiene para decirnos no fuera válido, porque a nosotros nos importa es que ya pase lo que nosotros estamos pidiendo. Y yo pongo un ejemplo siempre, y lo he comentado antes, y es que cuando tú tienes una relación con alguien, amistad, padres, en este caso voy a mencionarte a ti, yo puedo estar en un lugar y entre muchas voces mi esposo dice, amor, no hace falta que diga mi nombre, y yo voy a saber distinguir que ese es mi esposo, porque como yo paso tiempo con él, yo sé cuál es su voz, yo sé cuál es su manera de llamarme. Si usa otro apodo, posiblemente iba a decir, no es Leo, porque ya yo sé cómo nos tratamos nosotros. De la misma forma pasa con el Señor. Cuando Dios te hable, podrán haber 1000 voces tratando de confundirte, pero si tú pasas tiempo con Él, se va a levantar una mentira porque el enemigo es astuto, y eso es algo que es importante. Cuando nosotros estamos fuera del tiempo con Dios, cuando no lo conocemos, el enemigo te dice, ¿viste que Dios no te responde? Dios te deja, Dios no está contigo. Pero cuando tú lees la Biblia y tú ves las promesas del Señor, el Señor te promete estar contigo, que aprendas a descansar en Él, que Él tiene planes para tu vida y que los planes de Él son mejores, y tú confrontas al enemigo y tú le dices, no, porque yo sé al Dios al que le estoy creyendo. Sí, allá lo que decías, amor, y dices que ellas me conocen. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros aprendemos a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Entonces, cuando esta situación o esto se comienza a dar en nuestra vida, nosotros verdaderamente tenemos que comenzar a dar cambio. Amén. La palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. Y cuando comenzamos a dar estos frutos, nosotros nos hacemos más sensibles a lo que viene siendo la presencia y a la voz de Dios, entender de que debemos consultar con Dios en todo momento. Como tú lo decías, muchas veces queremos hacerlo de una forma como egoísta, de decirle, Señor, yo quiero esto y ya, como si fuéramos un niño malcriado. Y tú lo decías, ahí tú dices como que cuando te puedo llamar amor, tú puedes reconocer, pero también puedes reconocer también los distintos tonos en que puedes decir amor. O sea, si tal vez estoy un poco molesto, si tal vez estoy súper feliz en el momento, lo puedes reconocer. El Señor también puede reconocer cómo nosotros estamos yendo a la oración, porque Él puede ver siempre nuestro corazón. Y hay algo, pues, que me parece bien interesante y que me ha funcionado a mí para escuchar la voz de Dios, y es cuidar todo lo que escucho. Porque, como decía, lo quería decir y antes que se me vaya, es de que hablamos de la voz de Dios también, pero muchas veces Dios nos habla a distintas personas de distintas maneras. Hay personas que le hablan con voz audible todo el tiempo y hay otras personas que le hablan a través de un libro, a través de una prédica, a través de la Biblia. Y pare de contar, aquí entra lo que viene siendo el Señor nos conoce a cada uno y sabe cómo tiene que hablarlo. Pero volviendo al tema, y es que yo he tenido que aprender a cuidar mis oídos. Porque si son los mismos oídos con los que voy a escuchar al Señor, yo tengo que cuidar. Y no estoy hablando de religión en este punto, ni que wow, qué religioso. Pero cuando yo entendí de que hemos hablado de este tema anteriormente, y es la música que escuchamos, como dice mi pastor, nosotros tenemos, cuando somos ovejas del Señor, tenemos que aprender a reconocer donde la voz de Dios no está en cierto tipo de música. Okay. Y yo respeto a aquel que sea cristiano o que diga tener una relación con él y escuche ciertos temas musicales que no son del mundo. Ahora, yo en lo personal he tenido que aprender a cuidar esa área de mi vida, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en mi proceso de drogas, o sea, como fue tan extenso, creo que siempre podemos sacar cosas distintas de eso. Y es que yo recuerdo que en el reggaetón nombraba mucho el Percocet. No, la perco, me tomé no sé cuántas perco y porque soy el que toma más perco. Y en un momento mi esposa tuvo que tomar una cirugía
y por el gran dolor del postoperatorio, a ella le dan Percocet, que es una pastilla para el dolor. Y pues yo me comencé a tomar las pastillas de Percocet porque mi esposa dijo, no, yo no lo voy a tomar. Comencé a tomarlas porque yo, no porque nadie me había dicho que la había usado, sino que yo las tomaba era porque simplemente en el reggaetón decía que eso era bueno y eso es lo que está en el mundo y eso es lo que se está llevando, como quien dice, y yo comencé a consumirlo. Cuando yo pude hacer ese clic y entender de que ciertamente tengo que cuidar lo que escucho en mis oídos porque eso va a llegar a mi mente y por ende va a pudrir mi corazón. Ahí fue donde yo comencé a decir como que, bueno, ya no puedo escuchar este tipo de música, ya no puedo escuchar los cantantes que a mí me gustaban y tengo que comenzar a cambiar esto con la verdad de Cristo para que él saque todo eso de mí. Sí, y partiendo de la verdad de Cristo está en su palabra. Entonces, otra herramienta que te podemos compartir hoy es que leas la palabra. Porque también sucede que vamos a orar por cosas que ya están escritas en la palabra. Entonces, estamos orando, por ejemplo, Señor, dime si tú quieres que yo me divorcie y si tú me lo dices, yo lo hago. Y el Señor dice en su palabra, yo aborrezco el divorcio. Entonces, o sea, actuamos muchas veces por desconocimiento. Inmadurez. Sí, porque queremos ir a Dios a preguntarle cosas que ya Él nos ha dejado, que por sentido común en la palabra ya las tenemos respondidas. Gloria a Dios por eso, que tenemos un manual donde está plasmado su corazón, donde Él nos muestra las intenciones y los planes que tiene para nosotros, y muchas veces queremos una y otra vez volver a orar por cosas que no van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, si tú estás orando por lo que sea, detente, busca primero qué dice Dios en su palabra. Ok, bueno, ya Dios dice esto, ahora voy a orar, no sé, digamos de alguna forma, Señor, confírmame que de la forma en que yo estoy tomando esta decisión es lo que a ti te agrada, pero no que te desvíe de lo que ya Dios dijo, porque si Dios dijo, por ejemplo, pongo el ejemplo del divorcio, que es algo común. ¿Quieres darle el brazo a torcer? Sí, querer tú como, sí. No, pero es que en mi caso, ahí no sé, ahí no especifica, pero es que en mi caso mi esposo fue infiel y no. O sea, de la manera que sea, detente a leer la Biblia y ahí van a haber respuestas de muchas cosas. No seamos en ese sentido, como dices tú, como querer manipular la oración para que Dios responda algo diferente, porque Dios nunca va a contradecir lo que está diciendo en su palabra. Yo he escuchado o conozco a muchas personas que tienen o dicen tener una relación con Dios y no estamos como en el querer ver quién tiene mayor o menor relación con Dios, pero he escuchado de ciertas personas donde me dicen, no, es que a mí no me gusta mucho leer la Biblia, o es que yo no leo casi la Biblia. Entonces ahí obviamente, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Y creo que uno de los primeros capítulos yo decía que muchas veces le echan la culpa a los pastores. No, porque los pastores esto, pero tú no lees la Biblia, tú no pasas tiempo con Dios y por eso tú tienes que creer lo que cualquier pastor vaya a decir, porque ese pastor está haciendo lo que realmente tú tienes que hacer. Realmente ahí ya no es la voz de Dios que tú estás escuchando, sino que tú estás escuchando la voz de un pastor. Entonces, no con esto quiero decir que Dios no utiliza a los pastores, porque obviamente que el Señor utiliza a los pastores, pero hay ciertas iglesias donde muchas veces no se predica la verdad, y esto es una realidad que tenemos que hablar. No se predica la verdad, entonces ahí muchas veces se distorsiona lo que viene siendo lo que Dios quiere para nuestra vida, o como Dios quiere que nosotros seamos como ovejas. El leer la Biblia, siempre debemos leerla con una expectativa a qué es lo que el Señor nos va a decir, a qué es lo que el Señor nos va a mostrar. Y yo muchas veces, no con esto quiero decir que yo todo el tiempo quiero leer la Biblia, pero es que en realidad en la Biblia hay un montón de promesas. En la Biblia es una gran manera de que el Señor se pueda comunicar conmigo, de que el Señor pueda responder mis oraciones. Entonces esa es la intención en que yo tengo que ir a leer la Biblia. Voy a ir a escuchar a mi amado, voy a ver lo que mi amado dice, voy a ver qué es lo que mi amado quiere para mí, porque si yo soy una oveja y ese es un manual para mí, para mi caminar con Él, entonces yo tengo ahí que buscarlo con esa pasión, con ese amor, de decir, el Señor me va a hablar y es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Por eso la disciplina es bien importante, y yo creo que aquí es el punto el secreto tal vez de cualquier pastor, amor, de cualquier persona que nosotros vemos bien conectada con el Señor, es la disciplina. La disciplina es lo que hace, porque muchas veces tú tendrás sueño, muchas veces estarás cansado, muchas veces estarás agotado, pero es la disciplina que te empuja a buscar el rostro del Señor cada día.
Sí, eso que estás diciendo es indispensable porque nos va a permitir como cristianos, como creyentes, poder identificar, pues te puede hablar quien sea, pero si esa persona te está diciendo algo que está fuera de la palabra de Dios y tú lees la Biblia, tú vas a saber identificar, no, pero es que esto no está bien. Pero si no lees la Biblia, cualquier cosa que te digan, pues obviamente... Es la verdad. Exacto, cualquier cosa se puede convertir en la verdad. Algo más que quisiera agregar con respecto a esto, a estas herramientas que estamos compartiendo contigo sobre la oración, sobre las cosas que debemos hacer para escuchar la voz de Dios, es mantenernos en orden, y ese orden, o parte de lo que yo he aprendido, que es el orden en medio de mi devocional con Dios, es que nosotros debemos entender que al momento de, primero hago la oración y luego tengo que leer la Biblia. Porque a veces queremos que pase sobrenaturalmente, como que Dios, no sé, tú oras y entonces, ¿y ahora cómo me responde Dios? Y esto lo digo porque posiblemente para cualquier persona que lo hace diga, Andrea, por favor, obvio que primero oro y después leo la Biblia, porque si no, ¿cómo me habla Dios? Pero hay personas que no, que finalmente toman ese tiempo como que perdí mi tiempo porque ¿cómo sé que Dios me está hablando? No conocen el orden, o no conocen de qué manera les puede ser útil, porque no digo que mi forma sea la única, pero de qué manera les puede ser útil. Y algo que yo te aconsejo es que ora y luego lee la Biblia, porque eso es como cuando tú llamas a alguien. Yo llamo, yo marqué el número, ¿verdad? Yo tomé la iniciativa. Hablé, yo dije todo lo que quería decir, ahora me toca escuchar a la persona. Entonces el momento de tú escuchar a Dios es a través de la palabra. Ahora, si Dios te quiere hablar, como decías tú hace rato, a través de un sueño, a través de un predicador, a través de una alabanza, Dios te puede hablar de la manera que Él sea, del que Él desea hacerlo. Él es libre para hacerlo, es soberano. Pero no esperes que todo lo de Dios sea sobrenatural, que bajen ángeles y voces para que tú digas, el Señor me respondió. No, tan simple como orar y leer luego tu Biblia, estoy segura que el Señor va a tener palabras de respuesta para ti. Sí, es vivir por fe y no vivir por suerte también, ¿no? Es saber que muchas veces, como tú lo decías anteriormente, y es saber si lo que yo estoy orando, lo que estoy pidiendo al Señor, pues tratar de conectarlo con la Biblia y saber si ciertamente estoy haciendo una pregunta que ya se respondió hace más de 2000 años o si es algo que pues que tengo que esperar una respuesta del Señor. También el congregarse es muy importante para estar conectados con el Señor. Yo amo mi iglesia, me encanta ir a mi iglesia, me encanta escuchar a los predicadores que van a la iglesia, me gusta escuchar a mi pastor, ver a mis hermanos de la iglesia, porque ciertamente compartimos algo, o sea, ciertamente tenemos el mismo Padre y todos estamos reunidos en un mismo sentir. Entonces, hay algo que es la adoración, que es el principio. La adoración es lo que nosotros le damos al Señor y luego recibimos su palabra. A mí muchas veces el Señor me ha mostrado cosas a través de la adoración. Amén. Muchas veces yo estaba adorando y el Señor me ha mostrado situaciones de mi vida, situaciones en donde Él me va a poner, y obviamente ahí entra la voz de Dios. Ahora, cabe destacar que nuestra mente es muchas veces malintencionada a la hora de quererte mostrar cosas, porque el Señor nunca, por ejemplo, el Señor nunca te va a mostrar en una visión o en un sueño, en una adoración, estando nadando en una piscina de dólares o de billetes de 100, porque no va de acuerdo a lo que viene diciendo la Biblia. Ahora, entendemos que el Señor es el dueño del oro y de la plata, pero el dinero no es nuestro amo, ¿no? En este caso es algo que nos sirve para pagar, pero no viene siendo nuestro Dios. Ciertamente, como le decía, el congregarnos a la iglesia es bien importante, y también cuando adoramos al Señor en todo momento, amor, porque yo soy de las personas que piensa que nosotros debemos tener una actitud siempre correcta en todo el tiempo, en todo momento, adorarlo donde quiera que estemos, y no es como Señor, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, sino con las decisiones que tomamos, la forma en que nos actuamos. Y no es que esto quiere decir que tengamos una vida perfecta, porque hay veces que nos equivocamos, pero si verdaderamente, como hablábamos al principio, somos sus ovejas, vamos a saber arrepentirnos. Como decir, Señor, perdale, Señor, la eché a perder aquí, perdóname, Señor, ayúdame a trabajar en esta área. Y el Señor simplemente dice, ok, pues empezamos de nuevo, play, y ahí Él le vuelve a dar play a nuestro CD, al CD de nuestra vida, y volvemos a comenzar y vamos mejorando el área en donde estamos afectándonos, ¿no? Sí, yo quisiera culminar este capítulo diciéndote que buscar la voz de Dios es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Justamente hoy escuchaba una adoración que habla de cómo mi vida ha cambiado, se llama Hermoso Momento, te recomiendo que la busques, cómo mi vida ha cambiado desde que Él llegó. Y definitivamente
no era una vida antes. O sea, he empezado a vivir realmente desde que Jesús es el dueño de mi vida, es el rey de mi vida, es el centro, y amo estar en su presencia, y es por eso que temas como estos nos apasionan, creo que a ambos, porque sabemos que si podemos regalarte al menos una herramienta que te permita a ti escuchar la voz de Dios, pues hemos triunfado. O sea, sí, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque se estaría sumando otra persona más a entender que en Jesús todo puede ser nuevo. Y esto va a ser repetitivo siempre en Confiados, porque es parte de lo que hemos vivido con Él y lo creemos de todo corazón, que Dios es capaz de hacer las cosas nuevas, que Él siempre tiene palabras de amor para nosotros. Hay un versículo que dice: Señor, ¿a quién más iré sino a ti, si solo tú tienes palabras de vida? Y me fascina, porque sí, yo puedo estar, incluso me puede pasar con mi esposo, me puede pasar con mis padres, con mis hermanas, puede que ellos tengan una actitud, o que en este caso yo sea para ellos eso, en un momento determinado una actitud que no es la que ellos esperan de mí, o yo no espero de ellos, y ahí recuerdo y yo digo, wow, es que sí. O sea, realmente el único que me puede hacer totalmente feliz, que puede llenar mi corazón completamente, el único que siempre tiene palabras perfectas, idóneas, ideales para mí, eres tú. Qué hermoso es estar en tu presencia, y qué lindo es aprender que tu presencia no se acabará nunca, que mientras siga buscándote siempre vas a estar allí para mí. Amén. Pero es muy importante aprender a buscarlo y hacerlo siempre con las intenciones correctas, porque el Señor nunca se va a negar a nosotros. Sí, ya también para culminar, pues quiero decirte que debemos conocer al Señor, conocer qué es lo que Él ama, qué es lo que Él quiere, para nosotros poder ir trazándonos o ir caminando hacia esa línea de nuestra vida. La voz de Dios nunca te va a regañar, la voz de Dios nunca te va a hablar con un juicio, la voz de Dios nunca te va a hablar peleándote. Dios siempre te va a hablar en amor, invitándote a que por amor tú cambies esas cosas que Él te está pidiendo, que tú puedas dar los cambios que Él te está pidiendo, sí, para que tú te puedas acercar un poco más a Él. Como lo dice la Biblia, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, y es lo que el Señor quiere darte a través de este mensaje de Confiados el día de hoy, que te sientas amado, que puedas sentir en tu corazón que realmente el Padre quiere tener una relación contigo de tú a tú, una relación más real que incluso la que puedas tener con tu pareja, donde tú lo puedas escuchar, donde tú puedas recibir su dirección, su bendición para tu caminar con Él en tu vida y con tu familia. Amén. Este fue nuestro mensaje de Confiados el día de hoy. Te invito pues a que lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas digitales, y que recibas este mensaje en una semilla en tu corazón y que pueda dar frutos al 100%. Amén. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos tus comentarios. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.